pantalla, se ha aumentado por un lado el plazo de ejecución del contrato y se ha variado el monto del presupuesto del negocio jurídico, llevándolo hasta la suma de 11.489.030.645 pesos con 6 centavos. Eso denota que el presupuesto inicial fijado por el exalcalde Caicedo Mar ha sido superado en un monto global de 4.534.410.717 pesos con 97 centavos y todavía, insisto, se proyecta la inyección de más recursos por parte de la actual administración distrital de Santa Marta para poder culminar dichas obras. Para mayor claridad de lo que acabo de precisar y en palabras más sencillas, debo decir que por el momento se han dispuesto para la construcción de los 2 centros de desarrollo infantil y las 2 ludotecas que se ubicarían en el corregimiento de Bonda y en el barrio Ciudad Equidad del distrito de Santa Marta la suma de 11.489.030.645 pesos con 6 centavos. Insistimos, sin que las obras hayan sido entregadas a satisfacción a las comunidades en mención. De otra parte, debo destacar que actualmente se le han cancelado al contratista el 94.9% del presupuesto inicialmente asignado, lo que representa un total de 6.606.472.713 pesos con 80 centavos. Ahora bien, impera señalar que se está en presencia de un presunto delito que resulta predicable su comisión en tanto y en cuanto es dable constatar la concurrencia de los siguientes elementos normativos. Primero, que se está en presencia de un servidor público, pues como ya se ha dicho, para la época de los hechos, el aquí indiciado Caicedo Mar ostentaba la condición de alcalde distrital de Santa Marta y fue quien suscribió el contrato al que me he referido. Segundo, que por razón del ejercicio de sus funciones, tramitó y celebró directamente un contrato sin observancia de los requisitos legales esenciales. En efecto, y en primer lugar, es claro en el presente asunto, tal y como ya se ha invocado y ha de soportarse en esta audiencia, que el señor Carlos Eduardo Caicedo Mar tramitó y celebró el contrato de obra número 191 de 2015 y lo hizo en el ejercicio de sus funciones como alcalde del distrito de Santa Marta, dado que tal actividad se encontraba dentro de su órbita de competencia jurídica, pues así lo dispone el numeral tercero del artículo 315 de la Constitución Política Colombiana, el numeral tercero del artículo 11 de la Ley 80 de 1993, el numeral quinto literal del artículo 91 de la Ley 136 de 1994 y el artículo 110 del decreto 111 de 1996, los cuales indican que por regla general los alcaldes tienen la facultad de suscribir contratos y dirigir la actividad contractual de los municipios sin necesidad de autorización previa, general o periódica del Consejo Municipal del territorio. De otro lado, y en segundo término, señor Caicedo Mar, es mi deber indicarle que la Fiscalía cuenta con información legalmente recaudada en virtud de la cual ha podido identificar múltiples y diversos hechos jurídicamente relevantes a partir de los cuales les es dable sustentar 21 reproches frente al aludido contrato estatal, en tanto se logró constatar que usted incurrió en un número plural de irregularidades durante 2 fases del referido contrato. Concretamente, durante la fase del trámite, la Fiscalía pudo detectar 19 irregularidades que considera incumplieron presupuestos legales sustanciales. Y también durante la fase de celebración de ese contrato de obra 191 de 2015, se detectaron 2 irregularidades en tanto se considera que se omitió la verificación del cumplimiento de condicionamientos legales para el perfeccionamiento de dicho negocio jurídico. En ese sentido, señor Caicedo, la Fiscalía General de la Nación considera que por estas 2 vías se desconocieron, como ya se ha dicho, los principios de planeación,
transparencia, responsabilidad y selección objetiva en la contratación estatal, tal y como de manera específica se lo voy a explicar. Voy a comenzar ahora a referirme, porque es sumamente importante, a los antecedentes de ese contrato de obra número 191 de 2015 que contiene 21 reproches jurídicos. De manera introductoria, para contextualizar el proceso de contratación y facilitar la comprensión de la censura que voy a realizar, encuentro pertinente traer a colación hechos antecedentes que resultaron determinantes en el trámite y celebración de ese contrato de obra, sigo insistiendo, número 191 de 2015. Para ello voy a referirme en este momento al convenio de colaboración con Ecopetrol y la Fundación Sociedad Portuaria de Santa Marta y la adición realizada a tal negocio jurídico. En este punto resulta pertinente invocar la existencia del convenio de corporación que tiene el número DHS 5211826 del día 11 de septiembre de 2003, el cual celebró usted, señor Carlos Eduardo Caicedo Mar, en representación de la Alcaldía de Santa Marta, con la empresa Ecopetrol S.A. y con la Fundación Sociedad Portuaria de Santa Marta. El objeto de dicho convenio se refería al apoyo al Plan Maestro de Infraestructura Deportiva de la ciudad de Santa Marta mediante los diseños del Estadio Eduardo Santos y estudios de escenarios y espacios públicos deportivos y recreativos del distrito de Santa Marta. Para ese convenio se estableció un valor total de 2.331.500.000 pesos, de los cuales Ecopetrol S.A. aportó 2.279 millones de pesos, mientras que la alcaldía que usted representaba y la Fundación Sociedad Portuaria de Santa Marta aportaron 15 millones y 37.500.000 pesos respectivamente cada uno de ustedes. El convenio suscrito por tales entidades buscaba preparar a la ciudad de Santa Marta para la realización de los Juegos Bolivarianos que se realizarían en dicha ciudad para el año 2017. Y en el mismo convenio se estipuló expresamente que la ejecución del objeto contractual estaría a cargo de la Fundación Sociedad Portuaria de Santa Marta, mientras que la Alcaldía Distrital de Santa Marta, que usted representaba, realizaría la interventoría del mismo. En particular, con este convenio se perseguía, entre otras cosas, contar con el diseño arquitectónico y los diseños técnicos para el nuevo estadio de fútbol y para la arena de eventos de la ciudad de Santa Marta. Además, se buscaba contar con los planes maestros de las dos villas deportivas destinadas para la realización de los aludidos Juegos Internacionales y en particular a instancias de la Alcaldía Distrital se quería obtener diseños para ludotecas y centros de desarrollo infantil que se construirían en la misma ciudad. También resulta pertinente mencionar que dicho convenio fue objeto de la adición número 1 del día 23 de julio de 2014. Esa adición fue suscrita por la señora Diana Milena Castro Wilches en representación de Ecopetrol S.A., a la que también concurrió el señor Carlos Eduardo Caicedo Mar en su condición de alcalde distrital de Santa Marta y la señora Yolanda Mendoza Arredondo en calidad de directora ejecutiva de la Fundación Sociedad Portuaria de Santa Marta. Particularmente este interés para los efectos que nos ocupan, que en dicho acto administrativo, concretamente y ante la petición de la Alcaldía Distrital de Santa Marta, que usted representaba, señor Caicedo Mar, las partes que estaban involucradas en este convenio determinaron incrementar el valor del mismo en la suma de 565 millones de pesos, dinero que sería asumido únicamente por Ecopetrol S.A., al tiempo que se acordó la modificación de la cláusula número 3 del convenio de colaboración en aras de redistribuir el aporte que dicha empresa haría en cada uno de los componentes del convenio. Allí se estableció que para el diseño de ludotecas y centros de desarrollo infantil para la ciudad de Santa Marta, Ecopetrol S.A. destinaría para ese particular ítem del acuerdo la suma de 171
680.000 pesos. En suma, en el contexto contractual descrito, la relevancia de este convenio radica en que, en cumplimiento y ejecución de este, con la intervención y anuencia de la Alcaldía de Santa Marta, representada en ese momento por usted, señor Caicedo Mar, se contrataron los diseños de lo que a la postre sería el objeto del contrato que aquí se reprocha y que, como ya hemos dicho, se identifica como el contrato de obra número 191 del año 2015. Paso ahora a referirme al contrato de diseños. Sobre ese particular aspecto, la Fiscalía debe indicar que en el desarrollo del convenio tripartita de colaboración al que ya hemos hecho mención, la Fundación Sociedad Portuaria de Santa Marta, para el día 1 de abril de 2014, suscribió un contrato de prestación de servicios de naturaleza privada con la sociedad Peláez Freidel SAS, que estaba representada en ese momento por el arquitecto Juan Manuel Peláez Freidel, cuyo objeto era realizar el diseño para la posterior construcción de 2 centros para el desarrollo infantil y 3 ludotecas que se edificarían en la ciudad de Santa Marta. Específicamente, se trataba de los diseños de 2 centros para el desarrollo infantil que se ubicarían en el corregimiento de Bonda y en el barrio Ciudad Equidad, y de 3 ludotecas que se ubicarían en los corregimientos de Bonda y de Taganga y en el barrio Ciudad Equidad en la ciudad de Santa Marta. En materia contractual, ha de destacarse que se trató del negocio jurídico que, de un lado, fue un contrato que tuvo un valor de 171.680.000 pesos. Por otro lado, se estableció en el mismo, que los diseños que se estaban solicitando debían ser concebidos a partir de la especificación que los muros y los techos de los 2 centros para el desarrollo infantil y las 3 ludotecas que se proyectaban construir en los lugares ya mencionados de la ciudad de Santa Marta debían ser elaborados en paneles y placas en un material prefabricado conocido como OSB, el cual consiste en unas placas de paneles unidas por un núcleo de espuma rígida de poliuretano de alta densidad, identificado en el área de la construcción como SIP, llamados así por su nombre en inglés, que concretamente es Structural Insulate Panels, los cuales son divisiones que aíslan el calor y reducen el ruido. Además, en ese contrato de diseño se pactó que el plazo de ejecución sería de 90 días y como fecha de liquidación se fijó el día 8 de enero del año 2015. Y finalmente, se tiene que la interventoría estaría a cargo de la gerencia de proyectos de infraestructura del distrito de Santa Marta, circunstancia que posteriormente, y para los efectos que nos ocupan, resulta de suma relevancia. Ahora bien, en torno al cumplimiento del objeto contractual de naturaleza privada al que he hecho referencia, es decir, lo relativo a la elaboración de los diseños de los 2 centros para el desarrollo infantil y las 3 ludotecas ya referenciadas, debo mencionar los siguientes hechos jurídicamente relevantes. 1. Resáltese que el entonces alcalde Caicedo Mar expresamente le solicitó a Ecopetrol S.A. que el arquitecto Juan Manuel Peláez Freidel fuera el contratista encargado de los diseños que se estaban requiriendo. Este es un aspecto jurídicamente llamativo, pues según la indagación que se ha adelantado por esta fiscalía delegada, se trataba de una persona de la cual se logró establecer que no poseía experiencia en el manejo del material que se iba a utilizar para la construcción de las futuras obras y que, como ya se ha dicho, correspondía a un material prefabricado conocido como OSB con relleno de poliuretano, identificado como SIP, lo que por supuesto resultaba ser un aspecto esencial en la dinámica contractual, en tanto los diseños que se le estaban requiriendo a ese arquitecto partían de esa consideración o especificación inicial. Adicionalmente, se pudo verificar que en el texto del propio contrato privado y particularmente en la consideración número 1,
se documentó que la misma alcaldía de Santa Marta, representada por el señor Carlos Eduardo Caicedo Mar, había escogido al mencionado contratista de acuerdo con la propuesta que había presentado a dicha entidad territorial el día 18 de enero del año 2014. En segunda instancia, para el día 26 de noviembre de 2014, el contratista Juan Manuel Peláez Freidel entregó los diseños de los proyectos del corregimiento de Bonda y del barrio Ciudad Equidad en Santa Marta, sin incluir el correspondiente al corregimiento de Taganga, pese a que era una exigencia dentro del contrato que había celebrado con la entidad ejecutora del convenio de colaboración. Y eso se hizo con el pleno conocimiento y anuencia suya, señor Carlos Eduardo Caicedo Mar. Como quiera que, acorde con la consideración número 2 del contrato, la alcaldía de Santa Marta era la responsable de efectuar la interventoría del contrato de diseño, pero además allí se estableció que los pagos se realizarían previa autorización escrita de usted, señor Caicedo Mar, o de la Gerencia de Proyectos de Infraestructura del Distrito de Santa Marta. Específicamente, en este punto debe resaltarse que luego de recibidos los diseños el día 14 de diciembre de 2014, usted, señor Carlos Eduardo Caicedo Mar, en su condición de alcalde distrital de Santa Marta, mediante oficio del día 15 de diciembre de 2014, que dirigió a la Fundación Sociedad Portuaria de Santa Marta, certificó lo siguiente. Voy a hacer una lectura textual de lo que usted dijo en ese oficio. Abro comillas. Después de realizado el proceso de revisión de los informes, planos arquitectónicos y estudios técnicos de los diseños de los centros para el desarrollo infantil y las ludotecas, enmarcado en el contrato celebrado entre la Fundación SPSM y la firma Peláez Freidel SAS, se concluye que éste ha cumplido con las cláusulas contenidas en el objeto del contrato, por tanto se da visto bueno y aprobación al producto final y los entregables elaborados por la firma Peláez Freidel SAS. Agradecemos proceder con los pagos respectivos y a la liquidación del contratista. Cierro comillas. En términos de planeación de lo que posteriormente fue el contrato de obra número 191 de 2015, tenemos que usted, señor Caicedo Mar, en su condición de alcalde, conoció, intervino e incidió en la definición de los diseños que se utilizarían para la construcción de los dos centros para el desarrollo infantil y las dos ludotecas que se ubicarían en el corregimiento de Bonda y en el barrio Ciudad Equidad de la ciudad de Santa Marta, respectivamente, amén también de que avaló sus productos y o entregables como edificaciones proyectadas para construirse en material prefabricado, documentos previos de innegable trascendencia, como quiera que a la postre fueron el referente fundamental en el proceso de planeación para el trámite, celebración y ejecución del respectivo contrato de obra, que en este acto de imputación se le reprocha, tal y como paso también a precisar. Voy a referirme entonces a las irregularidades que la Fiscalía detectó en el trámite del contrato de obra número 191 del año 2015. Frente a esto, la Fiscalía reprocha todas aquellas irregularidades que vienen asociadas a los déficits en los diseños y demás documentos previos como elementos materiales y objetivos en los que quedó en evidencia la falta de rigor con que la Administración Distrital de Santa Marta asumió la etapa previa de la contratación estatal. Tales circunstancias, analizadas en conjunto, impactaron negativamente en la estructuración del proyecto. Específicamente, la Fiscalía le reprocha a usted, señor Carlos Eduardo Caicedo Mar, los siguientes hechos jurídicamente relevantes. Me refiero inicialmente a las deficiencias en el documento previo contentivo de los diseños. En este punto, la Fiscalía deplora que la Administración Distrital de Santa Marta, que usted representaba, hubiese tramitado el contrato de obra número 191 de 2015, tomando como único referente técnico de planeación el documento que se denominó Acta de Entrega del día 26 de noviembre de 2014,
a través de la cual el arquitecto Juan Manuel Peláez Freider puso a disposición de la Alcaldía Distrital de Santa Marta los diseños para la construcción que había elaborado de los centros para el desarrollo infantil y de las ludotecas del corregimiento de Bonda y del barrio Ciudad Equidad en Santa Marta, cuando resultaba evidente que los mismos eran incompletos y deficientes. En esta materia han de imputarse los siguientes déficits. Comienzo hablando de la ausencia de coordinación con los entes integrantes de la política integral de atención a la primera infancia. En términos generales, se le reprocha a usted, señor Carlos Eduardo Caicedo Mar, que en la etapa previa del contrato de obra número 191 de 2015 haya desconocido las orientaciones y disposiciones que en materia técnica se han desarrollado para la construcción de centros de desarrollo infantil en territorio colombiano, los cuales están dirigidos a garantizar la seguridad de la población infantil destinataria. Desde el ámbito normativo, específicamente, ha de mencionarse el marco regulatorio que estaba contenido en la Ley 1295 de 2009, que estaba vigente para la época de los hechos a los que me estoy refiriendo. Y en esa ley se reglamentaba la atención integral de los niños y las niñas de la primera infancia. Particularmente esa normatividad en su artículo 2 determinó que las autoridades debían garantizar los derechos previstos por la Constitución en favor de los menores, al paso que el canon 4 de la misma norma disponía que los responsables del desarrollo del proceso y del modelo de atención integral serían el Ministerio de la Protección Social, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, y el Ministerio de Educación Nacional, así como los gobiernos departamentales, municipales y distritales. Estos últimos entes, en el nivel territorial, debían haber ejercitado acciones coordinadas con la Secretaría de Salud y de Educación y particularmente con las seccionales del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Además, debo resaltar que el artículo 6 de esa ley que he mencionado trataba en su momento de la responsabilidad general de los entes territoriales, imponiéndoles en concreto el deber de que los gobiernos departamentales, municipales y distritales debían garantizar el desarrollo de planes de atención integral a la primera infancia en coordinación con los entes integrantes de dicha política, donde sobresale el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, tanto a nivel nacional como territorial. Precisamente esa ley 1295 de 2009, en su artículo 8, dispuso en su momento que una de las formas de garantizar la atención integral a la primera infancia se materializaría en el hecho de que cada ente territorial contara con infraestructura tales como guarderías de atención integral, centros de bienestar, hogares juveniles, jardines, ludotecas, escuelas infantiles, que precisamente le permitieran a los niños y niñas contar con espacios, materiales y ambientes adecuados según la edad, con comedores, sitios de juego y diversión y áreas adecuadas para desarrollar su proceso formativo. De ahí es donde nace la idea de la construcción y puesta en marcha de lo que se conoce como los centros de desarrollo infantil, que según el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar son espacios amplios, construidos o adecuados para atender por diferentes aulas o niveles a las niñas y a los niños según sus edades. Dichos lugares, según la concepción legal y lo que pudo determinar la Fiscalía, están diseñados para atender aproximadamente de 100 hasta 600 usuarios. Además, según su concepción, se constituye en un servicio donde los padres de familia y cuidadores pueden llevar a niños y niñas durante 220 días al año, de lunes a viernes, con un horario de 8 horas, destacando que la atención se debe prestar de manera gratuita y se debe brindar refrigerio en la mañana, almuerzo y refrigerio en la tarde para cumplir con el 70% de los requerimientos nutricionales que necesitan los niños y las niñas de Colombia. Es decir, en dichos sitios los infantes deben recibir los alimentos necesarios en la proporción ideal para su adecuado desempeño y crecimiento. En ese contexto, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar reguló precisamente
a través de diversos instrumentos los aspectos técnicos que debían tomarse en consideración para efectos de construir e implementar centros destinados a la atención de la primera infancia. En esa dirección, específicamente, la Fiscalía pudo determinar que la entidad en cita adoptó la guía técnica para orientar la prestación de servicios en centros de desarrollo infantil de septiembre de 2012, en la que, entre otras cosas, se estableció el diseño a seguir de estándares de calidad para la prestación de servicios de educación inicial en el marco de una atención integral en centros de desarrollo infantil para nivelar y elevar los criterios de calidad. En ese sentido, como puede extraerse de mi argumentación, existen un cúmulo de orientaciones, de líneas, de disposiciones por cuya vía se estandarizaron en territorio colombiano la construcción y puesta en marcha de los ambientes educativos y protectores para favorecer la seguridad de los niños y niñas, tanto a nivel de mobiliario como de espacios, incluyendo escaleras, patios, baños, entre otras cosas, y que son adaptados a las características y condiciones de los infantes, ambientes que, por supuesto, deben construirse para favorecer el desarrollo, el bienestar y la seguridad de los niños y las niñas, y particularmente incentivar entornos abiertos que les permita a estos infantes explorar la naturaleza. No puedo dejar de resaltar que los centros destinados a la atención de la primera infancia corresponden a una modalidad de protección a niños y niñas que se desarrolla en espacios físicos e infraestructuras adecuadas y pertinentes para el cuidado de la primera infancia, las cuales, insisto, deben contar con todas las condiciones de seguridad y salubridad. De allí que los centros de desarrollo infantil se conciban como espacios especialmente diseñados para evitar riesgos de accidentes, por lo que, como estándar, se exige de su infraestructura, entre otras cosas, pisos regulares, lisos, uniformes y no resbalosos, muros, techos, terrazas y balcones seguros, escaleras con pasamanos no resbalosas con acceso para niños discapacitados, puertas con seguridad, tomas de corriente protegidas, rejas donde no quepa la cabeza de un niño, pisos y paredes de cocinas y baños de material lavable con ventilación adecuada. En ese ámbito normativo y fáctico que he descrito, resulta relevante y reprochable a usted, señor Carlos Eduardo Caicedo Mar, que en la etapa previa del contrato de obra número 191 de 2015, usted no hubiera coordinado o concertado con la instancia gubernamental correspondiente, concretamente con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, el diseño y la construcción de los centros de desarrollo infantil y las ludotecas que se habían concebido para el corregimiento de Bonda y para el barrio Ciudad de Equidad en el distrito de Santa Marta. Con ello, se hubiera podido ajustar los estándares que garantizarían la protección de los infantes que habitan dichos sectores de su ciudad, y usted hubiera evitado que casi 8 años después la ciudad de Santa Marta no estuviera en el punto actual en el que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar sigue todavía a día de hoy mostrando reparos sobre las obras, y particularmente esa donde usted en este momento se encuentra, y hasta el momento ni siquiera haya recibido a satisfacción la misma, pese a la gran necesidad de dichos espacios en la ciudad, en especial en los sectores donde fueron concebidos. Evidentemente, ni en los diseños adoptados como documento de planeación del contrato de obra, como tampoco en la fase precontractual, la Administración Distrital de Santa Marta, que usted representaba, observó las disposiciones que ya he hecho referencia. Tal déficit, a juicio de este delegado, constituye una protuberante vulneración al principio de planeación que viene previsto como parte integral de los principios de economía y responsabilidad al tenor de lo dispuesto en los numerales 7 y 12 del artículo 25 y en el numeral segundo del artículo 26 de la Ley 80 de 1993, y que se deriva de la misma Constitución Política, apuntando a que los sujetos que participan en la actividad contractual actúen en el marco de la legalidad, en cumplimiento de los deberes y obligaciones que les corresponden, sin el ánimo de inferir daños y con la diligencia y el cuidado que les es exigible en una materia
como la contratación estatal, que está fundamentada en el interés general. Adicionalmente, la Fiscalía también considera que aquí se violentó el principio de coordinación que viene contemplado en el artículo 3 del Código de Procedimiento Administrativo y Contencioso Administrativo, el cual exige a las autoridades concertar sus actividades con las de otras instancias estatales en el cumplimiento de sus cometidos y en el reconocimiento de sus derechos a los particulares, disposición en cita que se aplica a todos los organismos y entidades que conforman las ramas del poder público en sus distintos órdenes, sectores y niveles. Bien, paso ahora a referirme a la ausencia de diseños de redes de gas precisamente en ese centro de desarrollo infantil donde usted en este momento se encuentra, señor Caicedo Omar. Para ello debo decirle que de acuerdo con el numeral segundo del artículo 20 del decreto 1510 de 2013, era un deber del ordenador del gasto contar con todos los diseños necesarios en materia de servicios públicos domiciliarios de manera previa a la convocatoria del contrato de obra. Específicamente, en tratándose de redes de gas, le era exigible a la entidad territorial que usted representaba contar con los diseños en la materia de acuerdo con la resolución número 90-902 de 2013 que expide el Ministerio de Minas en virtud de lo estipulado en el numeral 67.1 del artículo 67 de la Ley 142 de 1994, por tratarse de una construcción destinada a la educación inicial en el marco de la atención integral a los menores de edad, y además porque los diseños constructivos de los centros de desarrollo infantil contemplan módulos de cocina precisamente para atender las necesidades alimentarias de los infantes que concurrirían a dicho lugar, módulos que sin duda demandan del servicio público de gas para su operación eficiente. No obstante, en el caso que aquí se examina, ni los diseños iniciales asumidos como documento precontractual, ni las actividades adelantadas por la entidad territorial que usted representaba en la etapa previa, se ocuparon de superar ese déficit de planeación y finalmente dieron paso a la celebración del contrato de obra número 191 de 2015, en el que, insistimos, se consiguió la construcción de módulos de cocina sin contar con los diseños de las redes de gas necesarias para su entrada en funcionamiento. Incluso hay que deplorar que fue en fase de ejecución del contrato cuando el constructor y la interventoría le reclamaron a la Administración Distrital de Santa Marta, que usted representaba, señor Caicedo Omar, por la ausencia de los diseños de redes de gas, circunstancia que determinó el otro sí número 7 del contrato en referencia. En las circunstancias fácticas descritas estamos en presencia de una irregularidad atribuible al ordenador del gasto por no haber garantizado en la etapa previa del negocio jurídico que la existencia de todos los diseños estuvieran concebidos para proyectar un contrato de obra que en términos de planeación y en tratándose de las redes de gas se ajustara a la satisfacción de las necesidades que se pretenden colmar en la construcción de los centros de desarrollo infantil y las ludotecas. Ciertamente no se está en presencia de una circunstancia imprevisible o sobreviniente, sino que por el contrario debía contemplarse desde la génesis del contrato para no incurrir en prácticas irregulares que posteriormente afectaran la ejecución del contrato, como en efecto ocurrió, y así lo aceptó la propia Administración Distrital de Santa Marta, que usted representaba, señor Caicedo Omar, cuando optó por ampliar los términos del contrato para tardíamente procurar superar el déficit, sin que finalmente al día de hoy ello haya sido satisfactoriamente superado y siga incidiendo en la terminación y entrega de la obra correspondiente a ese centro de desarrollo infantil del barrio Ciudad Equidad, donde usted se encuentra en estos momentos, en tanto que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar lo considere y lo esgrima como un aspecto trascendental que les impide recibir y dar visto bueno a esa obra. Nuevamente, y por esa vía, a juicio de este delegado, la anterior circunstancia constituye una flagrante vulneración al principio de planeación que viene previsto
como parte integral de los principios de economía y de responsabilidad, al tenor de lo que disponen los numerales 7 y 12 del artículo 25 y el numeral segundo del artículo 26 de la Ley 80 de 1993 y del que ya he hecho referencia. Pero hay más. Voy a referirme ahora a la ausencia de un estudio de suelo idóneo, específico y propio para la construcción del Centro de Desarrollo Infantil y esa ludoteca del barrio Ciudad Equidad en la ciudad de Santa Marta, donde usted en estos momentos se encuentra, señor Caicedo Omar. Sobre ello debo indicarle que en virtud de lo contemplado en el numeral 12 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993, previo a la apertura del proceso de selección, deben efectuarse, entre otros, los estudios que permitan establecer la viabilidad de la construcción. Además, en tratándose de la construcción de edificaciones, también han de observarse las normas expedidas por la Comisión Asesora Permanente para Construcciones Sismo Resistentes, la cual, con base en el artículo 42 de la Ley 400 de 1997, expidió la NSR 10, denominada norma sismo resistente, que viene prevista por el decreto 926 del día 19 de marzo de 2010, que también es conocida como Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente NSR 10, que en su título H, capítulos H1 y el H3, regulan el tema en mención. Pese a la claridad normativa y al inequívoco poder vinculante de las normas a las que he hecho mención, para el caso que nos ocupa, ni el diseñador ni la entidad territorial que usted representaba, señor Caicedo Omar, realizaron un estudio de suelos idóneos y específico para la construcción del Centro de Desarrollo Infantil y la ludoteca que se ubica ahí en el barrio Ciudad Equidad de Santa Marta, lo cual es obligatorio según lo regulado en el Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente, que exige de forma puntual y concreta realizar sondeos específicos en el sitio donde particularmente se va a desarrollar el proyecto. En realidad, lo que detectamos y evidenciamos que para solapar ese déficit, el diseñador lo que hizo fue acudir al estudio de suelos del proyecto Casas Supermanzana 7 Santa Elena de Santa Marta Magdalena del 14 de diciembre de 2012, que elaboró para la constructora Bolívar, la compañía Alfonso Uribe y Compañía S.A. Un diseño que no era apto desde el punto de vista técnico, en tanto para desarrollar el mismo, se llevó a cabo una valoración geotécnica sobre unos puntos de un terreno que no correspondían al sitio específico y exacto donde se pretendía construir el Centro de Desarrollo Infantil y la ludoteca del barrio Ciudad Equidad. Máxime cuando la regulación técnica NSR 10, en su título H, capítulo H1, literales H1.1.2 y H.2.2.2, señalan taxativamente que el estudio geotécnico para un proyecto debe realizarse sobre el suelo y el subsuelo del sitio específico de la obra y no sobre uno general o contiguo, y que se vea realizado aproximadamente 3 años antes del inicio de la obra. Se trata esto de una irregularidad atribuible a usted, señor Caicedo Omar, como ordenador del gasto, y que es trascendente en punto de los estudios necesarios para contratar una obra y por cuya vía se generó una vulneración al principio de planeación que viene previsto como parte integral de los principios de economía y responsabilidad, tal y como lo disponen los numerales 7 y 12 del artículo 25 y el numeral segundo del artículo 26 de la Ley 80 de 1993. Ya hemos hecho referencia a esos artículos, pero sí debo destacar que debido a esa falencia, el diseñador estructural basó sus parámetros de diseño para la cimentación en el comportamiento geomecánico de suelos que eran ajenos al proyecto, ya que pudo evidenciarse que el análisis estaba fundamentado en otro proyecto y vinculado a otro terreno de análisis, lo cual a la postre
deriva en una incertidumbre sobre la estabilidad de la edificación que actualmente se erige ahí donde usted se encuentra, en el barrio Ciudad Equidad de la ciudad de Santa Marta, y donde se pretende prestar atención a un gran número de niños y niñas de esa zona. Me refiero ahora a las deficiencias en los costos y presupuestos de los diseños de esos centros de desarrollo infantil y las ludotecas concebidas en el contrato de obra número 191 de 2015. Para ello, indico que en materia de elaboración del presupuesto contractual hay que reseñar que el literal C del numeral quinto del artículo 24 de la Ley 80 de 1993 es puntual en señalar que en los pliegos se definirán con precisión las condiciones de costo y calidad de los bienes, de las obras o los servicios necesarios para la ejecución del objeto del contrato. Asimismo, debo destacar que el numeral cuarto del artículo 20 del decreto 1510 de 2013 es claro en consagrar que el valor estimado del contrato y la justificación del mismo, refiriéndose que cuando el valor del contrato esté determinado por precios unitarios, la entidad estatal debe incluir la forma como los calculó y soportar sus cálculos de presupuesto en la estimación de esos precios unitarios. En esas condiciones normativas se le reprocha a usted, señor Carlos Eduardo Caicedo Mar, que hubiera adoptado el presupuesto oficial presentado por el diseñador como referente objetivo a partir del cual estableció precisamente el presupuesto oficial de la obra que se ejecutaría a través del contrato estatal, ya que un análisis del mismo permite afirmar que se trataba de costos y cantidades de obra especulativa, en lo que, a juicio de este delegado, se tasaron ciertos elementos de manera arbitraria, asumiendo datos sin calcularlos en los planos o diseños, como por ejemplo, en tratándose de ítems relevantes que representaban el 12.6 del presupuesto y que ascendían a 876.823.193 pesos con 53 centavos y que estaban asociados con la estructura metálica, se calculó su costo por metro cuadrado a construir sin contar con diseños estructurales de detalle, situación que necesariamente afectaba el costo real del proyecto. Circunstancia similar a la que acabo de referir tuvo el ítem más representativo del contrato y que constituía el 21.59% del presupuesto, el cual ascendía a 1.253.852 pesos con 80 centavos, ítem que venía asociado al sistema SIC conformado por paneles OSB, el cual se calculó ligeramente sin tomar en consideración los costos del sistema constructivo, materiales y mano de obra, pues como se estaban planteando, resultaban genéricos y carecían de suficiente soporte respecto a la oferta del mercado. Incluso hay que censurar que con tales deficiencias técnicas en el manejo del presupuesto oficial se hizo una convocatoria pública imprecisa que de suyo generaba incertidumbre en los eventuales oferentes frente a la forma como podían calcular su oferta económica y en consecuencia participar activamente en el proceso contractual. En suma, respecto a este conjunto de hechos, se trata de unas irregularidades censurables a usted, señor Caicedo Mar, por cuya vía se vulneró el principio de planeación que, como ya hemos dicho, está previsto como parte integral de los principios de economía y de responsabilidad concebidos en la Ley 80 de 1993 y del que ya hemos hecho referencia en forma puntual. Ahora, detectamos otra irregularidad en torno a la propiedad del inmueble en el que se proyectó la construcción del Centro de Desarrollo Infantil y la Ludoteca del Corregimiento de Honda en la ciudad de Santa Marta. Para ello, primero debo indicarle que conforme lo dispone el artículo 58 de la Constitución Política, la propiedad solo podrá ser afectada por el Estado debido a motivos de necesidad pública o cuando tenga origen ilícito, bien sea mediante sentencia judicial o por vía administrativa.
De otro lado, debo indicar que la Ley 388 de 1997, particularmente en su artículo 122, consagró que será requisito necesario para la afectación de inmuebles por causa de obra pública que la entidad pública que imponga la afectación disponga de la apropiación presupuestal correspondiente al pago de la compensación debida a su propietario por los perjuicios sufridos durante el tiempo de la afectación, cuya tasación será realizada por peritos privados inscritos o asociaciones correspondientes. En el ámbito constitucional y legal que acabo de describir, resulta para la Fiscalía ilegítimo que la Alcaldía Distrital de Santa Marta, que usted representaba, señor Caicedo Mar, haya tramitado y celebrado un proceso de contratación de obra para ser ejecutado en un bien que al momento de ejecución del contrato era de propiedad privada y que según las pesquisas adelantadas hasta el sol de hoy todavía pertenece a la Junta de Acción Comunal del barrio Los Laureles del corregimiento de Bonda, un ente que tiene existencia jurídica según la resolución número 0298 de 1992 que expide la Secretaría de Gobierno del Departamento del Magdalena que ahora usted representa. Evidentemente, la indagación que pudo adelantar este delegado en asocio con su policía judicial pudo determinar claramente que el predio donde todavía se construye el Centro de Desarrollo Infantil y la ludoteca del corregimiento de Bonda, ahí en la ciudad de Santa Marta, está inscrito en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de esa ciudad bajo la cédula catastral número 47 0010 80 000 88 000 1000, predio que consta de una extensión de 1 hectárea y que había sido segregado de aquel de mayor entidad conocido como lote Ayacucho con número de identificación 080-2956. En particular, pudimos determinar que la comunidad de Bonda adquirió la propiedad a través de la escritura pública número 3610 del 9 de octubre de 1992, que fue elevada en la Notaría Segunda de Santa Marta, en la cual la señora Lucy Cuartas de Uribe transfirió el predio en mención a la Junta de Acción Comunal del barrio Los Laureles por el valor simbólico de 4.000 pesos colombianos, bajo el compromiso expreso que en el lote la Junta debía construir únicamente obras destinadas a educación y recreación. Tal acto notarial aparece registrado en la anotación número 100 del folio de matrícula inmobiliaria del predio matriz ya referenciado, denominado Ayacucho, y cuyo número de identificación, insisto, es 080-2956. En ese orden de ideas, insistimos, resultaba inviable para la Alcaldía Distrital de Santa Marta, que usted representaba, señor Caicedo Mar, que adelantara un proceso contractual y en consecuencia comprometiera e invirtiera recursos públicos en un inmueble que para el momento en que se dio inicio al contrato era de propiedad privada y sobre el cual no ostentaba derecho de propiedad o usufructo el distrito de Santa Marta. Incluso debemos deplorar que ni siquiera a título precario la entidad territorial que usted representaba adelantó antes de la ejecución del contrato gestión alguna que le permitiera con un mínimo de legitimidad construir sobre dicho bien privado. Tales gestiones hemos podido evidenciar solo las comenzaron a adelantar cuando conocieron sobre la existencia de la presente indagación penal y hasta este preciso instante no han logrado que el predio sea transferido al distrito de Santa Marta. Es decir, siguen 8 años después construyendo la obra del corregimiento de Bonda en un predio de propiedad privada. Ciertamente, a juicio de la Fiscalía, con ello se está en presencia de una grosera irregularidad que, como lo veremos en el tercer módulo de imputación, se pretendió solapar, ocultar e incluso soslayar, faltando a la verdad en documentos públicos para acreditar un derecho de propiedad inexistente en cabeza del distrito de Santa Marta. En estas condiciones, se trata para la Fiscalía de un hecho irregular, jurídico penalmente relevante, censurable en cabeza suya, señor Carlos Eduardo Caicedo Mar, por ostentar la calidad de ordenador del gasto, de director y representante legal
de la entidad territorial y por cuya vía se vulneraron los principios de planeación, transparencia, economía, responsabilidad y moralidad, pues no se logra evidenciar la aplicación de procedimientos que garantizaran la eficacia y la eficiencia de las actuaciones de la Administración Distrital de Santa Marta, amén de que no se estaban protegiendo los derechos de la entidad, denotando sin duda improvisación y sobre todo para la Fiscalía un absoluto desorden. Me refiero ahora a la irregularidad en el documento denominado Documento de Estudios Previos publicado en el SECOP el día 31 de diciembre del año 2014. Para ello, debo indicarle que el decreto 1510 de 2013, en su artículo 20, es concreto en señalar que los estudios y documentos previos son el soporte para elaborar el proyecto de pliego, los pliegos de condiciones y el contrato. Además, entre otros aspectos, en el numeral quinto de esa misma normatividad, se establece que en dicho documento se deben definir los criterios para seleccionar la oferta más favorable. En el presente caso, si bien obran dentro de los soportes contractuales el documento denominado Documento de Estudios Previos, como ya he dicho, publicado en el SECOP el día 31 de diciembre de 2014 y que suscribe la señora Evelyn Ovalle Gómez como gerente para ese momento de proyectos de infraestructura del distrito de Santa Marta, ha de reprocharse que ese documento contiene serias deficiencias que permiten predicar que se incumplieron las normas de contratación estatal. Evidentemente, en el soporte contractual, conocido como documentos de estudios previos, en el numeral primero se invoca para la construcción de centros de desarrollo infantil la implementación de la propuesta realizada por el arquitecto Juan Manuel Peláez Freire, y que se alude a que la Administración Distrital de Santa Marta replicaría ese diseño en toda la ciudad. Un diseño que no es otro diferente al modelo que fue plasmado en los entregables producto del contrato de prestación de servicios que suscribió el señor Peláez Freire con la Fundación Ciudadana Portuaria de Santa Marta, arquitecto del cual usted, señor Omar Caicedo Omar, solicitó particularmente su contratación, fungió como su interventor y certificó el cumplimiento de dicho contrato de prestación de servicio. No obstante, para esta Fiscalía resulta contradictorio, ilógico, injustificado e irregular que la propia Administración Distrital de Santa Marta, que adoptó un modelo constructivo sui generis al momento de definir y justificar los factores de selección del contratista, primero, nunca haya ponderado la experiencia específica que debía tener el aspirante u oferente en la construcción de obra con sistema SIP, con paneles OSB, cuando desde el presupuesto oficial original se trataba de un ítem relevante que, como ya he referenciado en mi argumentación, representaba el 21.59% del presupuesto, el cual ascendía a 1.501.253.852 pesos con 80 centavos. Segundo, nunca se ponderó la experiencia que debía tener el aspirante u oferente en la construcción de estructura metálica cuando desde el presupuesto oficial original se trataba de un ítem relevante que, como ya también he dicho, representaba el 12.6% del presupuesto, que ascendía a 876.823.193 pesos con 53 centavos. Ello ratifica una vez más que el trámite previo a la celebración del contrato de obra número 191 de 2015 se caracterizó por la falta de definición de criterios que garantizaran la idoneidad del contratista y la identificación de la oferta más favorable y técnica, elementos que, al haberse dejado librados al azar, por supuesto, encuentra la Fiscalía que afectaron gravemente el proceso de contratación e inciden directamente en la planeación del contrato. Además de lo anteriormente expuesto, la Fiscalía también pudo detectar la existencia de una irregularidad en el documento precontractual denominado Análisis del Sector Económico y de Oferente por manipulación de los códigos de clasificador
de bienes y servicios asignados en los documentos previos. Sobre ese particular, señor Caicedo Omar, para su conocimiento, debo destacarle que la Agencia Nacional de Contratación Pública, denominada Colombia Compra Eficiente, en su condición de ente rector en materia de contratación pública y cuyo objetivo es desarrollar e impulsar las políticas públicas y las herramientas para los procesos de compra y contratación estatal, según lo dispone el decreto 4170 de 2011, determinó en concreto que toda entidad estatal que adelanta procesos de contratación debe organizar las adquisiciones requeridas bajo un esquema de orientación a la demanda. Para ello, es importante decirle que se estableció como metodología que todas las actividades involucradas en el proceso de compra de un bien o de un servicio deben todavía tener asignado un código que se encuentra en el sistema de codificación estándar de Naciones Unidas, o mejor conocido como the United Nations Standard Products and Service Code, UNSPSC, el cual es utilizado para clasificar productos y servicios de forma clara, ya que se basa en estándares acordados por la industria, los cuales facilitan el comercio entre empresas y gobiernos y permiten a proveedores y a compradores hablar el mismo lenguaje al integrar en un solo número el flujo total del proceso de adquisición. En ese sentido, la Fiscalía detectó que en el marco de la etapa previa del contrato de obra número 191 de 2015, llevada a cabo por la Alcaldía de Santa Marta, que usted representaba, el señor Caicedo Omar, surgieron dos anomalías respecto de la codificación del clasificador de bienes y servicios asignada al proceso de licitación pública número 012 de 2014, los cuales se utilizaron para precisar las necesidades por las cuales se adelantaba la contratación y se fijaron requisitos habilitantes para aquellos que deseaban participar como oferentes en dicho trámite, constituyendo esto el procedimiento previo a la celebración del ya referenciado contrato. La primera de esas anomalías fue evidenciada al analizar la producción del documento que fue denominado Análisis del Sector Económico y de Oferente. En efecto, cuando vemos la Alcaldía Distrital de Santa Marta, en el documento identificado como Aviso de Convocatoria Pública, Licitación Pública número 012 de 2014, que fue publicado en el SECOP el día 31 de diciembre de 2014, invocó la Alcaldía como códigos del Sistema de Codificación Estándar de Naciones Unidas, en virtud de los cuales se adecua a la necesidad de la entidad territorial lo siguiente. Primero, 72-12-14-00, servicios de construcción de edificios públicos especializados. Segundo, 72-10-33-00, servicios de mantenimiento y reparación de estructuras. Tercer código invocado, 72-12-14-06, servicios de construcción de edificios de escuela. Y cuarto código invocado, 72-14-13-00, servicio de construcción de actividades atléticas y recreativas. Posteriormente detectamos que en el documento denominado Análisis del Sector Económico y de Oferente, que fue emitido el día 9 de febrero del año 2015, la Administración Distrital de Santa Marta, representada por usted, señor Caicedo Omar, definió que el servicio que debía ofrecer el oferente para la obra que se pretendía contratar se encuadraba dentro de la siguiente codificación según el clasificador de bienes y servicios de Naciones Unidas. Entonces, allí se invocaron estos códigos. El primero de ellos, 72-12-14-00, servicios de construcción de edificios públicos especializados. Y en segunda instancia, se clasificó, se utilizó el código 95-12-15-08, que corresponde a zonas de juego o patios de recreo para niños. Además, detectamos que en dicho análisis, a partir de tales códigos, se efectuaron estudios de mercado, establecimiento de la demanda y comparaciones de la oferta. Es decir, este estudio se enfocó de manera puntual en un sector de la construcción y por ende todos sus resultados debían valorarse en el contexto propuesto. Luego detectamos que en el pliego de condiciones definitivo del contrato de obra 191 de 2015, pliego que se emite el 9 de febrero de 2015,
Una vez más, los códigos son variados, son sustituidos, son adicionados para finalmente concretarlo en los siguientes. El primero de ellos, 72121400, que corresponde a servicios de construcción de edificios públicos especializados. El segundo, 721211, servicios de construcción de edificios comerciales y de oficinas. El tercero, código 951218, que corresponde a edificios y estructuras utilitarias. El cuarto, código 811015, que corresponde a ingeniería civil. Y el quinto, finalmente, es el 721540, que corresponde a servicios de edificios especializados y comercio. Eso quiere decir que de los códigos originales en los que se sustentó el documento Análisis del sector económico y de oferente, tan solo la alcaldía de Santa Marta mantuvo el identificador con el número 72121400, correspondiente a servicios de construcción de edificios públicos especializados, y por el contrario se insertaron 4 nuevos códigos, concretamente los referenciados por los números 721211, 951218, 811015 y 721540. En las condiciones fácticas reseñadas, la Fiscalía reprocha que el análisis del sector económico y de oferente tuvo una existencia simplemente formal, en tanto y en cuanto todas las conclusiones allí vertidas de ninguna manera contribuyeron para determinar el perfil del contratista, para determinar los requisitos habilitantes y por ende para garantizar la selección del contratista más idóneo con la propuesta más favorable para la ciudad de Santa Marta. Claramente se trata de un documento precontractual que simplemente se confeccionó para cumplir una formalidad, pero no para que se constituyera un instrumento de planeación que permitiera la mejor toma de decisiones de cara a la concreción del contrato de obra número 191 de 2015. Esta circunstancia desdice de la solidez y la seriedad del proceso de planeación agotado por la entidad territorial que usted representaba, señor Caicedo Mar, y que, como veremos, estuvo orientado a lesionar el principio de selección objetiva. La segunda irregularidad respecto de la codificación del clasificador de bienes y servicios asignada a ese proceso de licitación pública número 012 de 2014 se concreta en la ausencia de selección objetiva por la manipulación en torno a los códigos en que se marcó la necesidad del objeto a contratar y su impacto en términos de la ponderación y calificación de la experiencia general del contratista. Sobre ese particular debo indicar que en virtud del principio de transparencia que viene reseñado en el numeral octavo del artículo 25 de la Ley 80 de 1993, se dispone que las autoridades no actuarán con desviación o abuso de poder y ejercerán sus competencias exclusivamente para los fines previstos en la ley. Igualmente, se dice en esa norma que les será prohibido eludir los procedimientos de selección objetiva y los demás requisitos previstos en dicho estatuto contractual. De otro lado, el artículo 5 de la Ley 1150 de 2007 regula la selección objetiva en los siguientes términos. Voy a hacer lectura del artículo porque resulta de suma relevancia para el siguiente reproche que le voy a elevar. Entonces, ese artículo 5 dice lo siguiente: de la selección objetiva. Es objetiva la selección en la cual la escogencia se haga al ofrecimiento más favorable a la entidad y a los fines que ella busca, sin tener en consideración factores de afecto o de interés y en general cualquier clase de motivación subjetiva. En consecuencia, los factores de escogencia y calificación que establezcan las entidades en los pliegos de condiciones o sus equivalentes tendrán en cuenta los siguientes criterios. Primero, la capacidad jurídica y las condiciones de experiencia, capacidad financiera y de organización de los proponentes serán objeto de verificación de cumplimiento como requisitos habilitantes para la participación en el proceso de selección y no otorgarán puntaje con excepción de lo previsto en el numeral 4 del presente artículo. La exigencia de tales condiciones debe ser adecuada y proporcional a la naturaleza del contrato a suscribir y a su valor. La verificación
verificación documental de las condiciones antes señaladas será efectuada por las cámaras de comercio de conformidad con lo establecido en el artículo 6 de la presente ley, de acuerdo con lo cual se expedirá la respectiva certificación. Segundo, la oferta más favorable será aquella que, teniendo en cuenta los factores técnicos y económicos de escogencia y la ponderación precisa y detallada de los mismos, contenida en los pliegos de condiciones o sus equivalentes, resulte ser la más ventajosa para la entidad sin que la favorabilidad la constituyan factores diferentes a los contenidos en dichos documentos. En los contratos de obra pública, el menor plazo ofrecido no será objeto de evaluación. La entidad efectuará las comparaciones del caso mediante el cotejo de los ofrecimientos recibidos y la consulta de precios o condiciones del mercado y los estudios y deducciones de la entidad o de los organismos consultores o asesores designados para ello. En los procesos de selección, en lo que se tenga en cuenta los factores técnicos y económicos, la oferta más ventajosa será la que resulte de aplicar alguna de las siguientes alternativas. A, la ponderación de los elementos de calidad y precios soportados en puntaje o fórmulas señaladas en el pliego de condiciones, o B, la ponderación de los elementos de calidad y precios que representen la mejor relación de costo-beneficio para la entidad. Cierro comillas. En ese sentido, entonces, y a propósito de ese marco regulatorio que he venido describiendo, se le censura a usted, señor Carlos Eduardo Caicedo Mar, que en su condición de alcalde distrital de la ciudad de Santa Marta, periodo 2012-2015, haya producido irregularidades que condujeron a que la selección del contratista del proceso licitatorio número 012 de 2014 no obedeciera a la aplicación de criterios objetivos, sino que terminó siendo producto de la modificación y la manipulación de factores que afectaron la transparencia del proceso y que finalmente terminaron por beneficiar al único proponente, que como ya he dicho es la Unión Temporal por el Desarrollo Infantil con Equidad. De manera particular, reprocho también los siguientes aspectos relevantes. Tal y como en precedencia se desarrolló, la Fiscalía ha de insistir en que dentro del presente contrato o proceso contractual se presentó una manipulación en torno a la definición de los códigos del clasificador de bienes y servicios de Naciones Unidas, a través de los cuales se enmarcó la necesidad del objeto a contratar y se estableció el requisito de experiencia del oferente. Tales manipulaciones se produjeron sin que se procediera a esgrimir una justificación razonable sobre los motivos técnicos, jurídicos y económicos de las variaciones referidas, eventualidad que evidentemente, según la Fiscalía, condujo a que se limitara y se cercenara la posibilidad de participación de múltiples oferentes. Como ya señalé previamente, la codificación asignada en los documentos denominados Aviso de Convocatoria Pública de la Licitación Pública número 012 de 2014, el análisis del sector económico y en el pliego de condiciones definitivo, no hay coincidencia y deja al descubierto que de los códigos en los que se sustentó inicialmente el proceso, tan solo se mantuvo aquel que corresponde al número 72121400, correspondiente a servicios de construcción de edificios públicos especializados. Por lo demás, como ya se ha dicho, unos códigos fueron eliminados, otros variados y algunos adicionados. Esta última eventualidad ocurrió con los códigos 721211, 951218, 811015 y 721540. Para la Fiscalía, señor Caicedo Mar, se trata de una conducta irregular, en tanto que la alteración y la modificación a lo largo de la etapa precontractual de un sistema estándar de codificación afecta sin duda la libre e igualitaria competencia, perturba también la transparencia del proceso, conduce a escenarios de corrupción administrativa, ya que imposibilita la definición inequívoca de las exigencias jurídicas habilitantes. Todas estas circunstancias, vistas bien sea de manera individual o en conjunto, conllevan a predicar la vulneración de los principios de selección objetiva, transparencia, planeación y de economía que vienen regulados en la Ley 80 de 1993. Ahora bien,
Esta circunstancia para la Fiscalía resulta relevante en punto de lo que a la postre se evaluó en el ámbito de la experiencia general, ya que pese a las manipulaciones resaltadas en el acta de evaluación técnica de la única propuesta, se acepta que la Unión Temporal por el Desarrollo Infantil con Equidad cumple a cabalidad con la exigencia condensada en el pliego de condiciones definitivo, cuando en realidad ello no correspondía con la verdad. Específicamente, la situación irregular descrita se contrae a los siguientes aspectos relevantes. En principio, la empresa SM Construcciones y Mantenimiento SAS acreditó su experiencia general con un contrato suscrito con el FONADE, cuyo objeto fue la construcción del centro penitenciario en la ciudad de Puerto Triunfo, departamento de Antioquia. Con ello, esta empresa soportó su experiencia general en materia constructiva en 3 de los 5 códigos que se estaban exigiendo, identificados con los números 72.12.14, 72.12.11 y 95.12.18. Sin embargo, detectamos que la empresa constructora Graipo SAS, teniendo la obligación de individualmente satisfacer el mismo requisito, según lo estipulaba el pliego definitivo, no acreditó la exigencia general habilitante, como quiera que, si bien para tales efectos aportó el registro único de proponentes, del análisis que la Fiscalía, en asocio con su Policía Judicial, hizo de ese preciso documento, no surge que tuviese la experiencia demandada en ninguno de los 5 códigos definidos como habilitantes, plasmándose allí que solamente acreditaba experiencia bajo el código 72.14.11.00, definido para servicios de pavimentación y superficies de edificios. Así las cosas, en este punto, no solo estamos en presencia de una sistemática manipulación de código para ubicar la necesidad que se pretendía satisfacer con el objeto del contrato, con lo cual ya hemos dicho se afectó la pluralidad de oferentes, sino que además se incurrió en una flagrante ilicitud, en virtud de la cual se habilitó a un oferente que ha debido ser descalificado, con lo cual se insiste nuevamente, se vulneró el principio de transparencia consagrado en el artículo 24 de la Ley 80 de 1993 y que sin duda hacía parte de la esencia o naturaleza del proceso contractual adelantado, en tanto que implica actuar con claridad, con nitidez, para poder hacer efectiva, entre otras cosas, la supremacía del interés general. Acto seguido me referiré a las irregularidades del presupuesto oficial publicado para la obra. Señor fiscal, por favor, suspenderemos a las 12:30 por razones obvias. Entonces quisiera preguntarle si en estos 12-13 minutos esta irregularidad 9 será argumentada o si reiniciamos más adelante. Cuénteme. Bien, honorable magistrado, por metodología yo creía que suspendamos aquí para no dejar esa irregularidad que tiene también otras situaciones que podrían quedar tal vez incompletas de seguir con la argumentación y parar a las 12:30. Entonces, por mí no hay ningún problema de suspender en este momento y retomar a la hora que usted indique para poder continuar ese mismo hilo conductor y no dejar ninguna de las argumentaciones incompletas o que queden, por supuesto, sin entender por parte del señor Caicedo Mano. Muy bien, señor fiscal. Entonces, habida consideración de lo extenso que se está volviendo la argumentación, esta colegiatura no afecta a circunscribir tiempo, tampoco a cercenar argumentación, pero sí le recuerdo nuevamente que los hechos jurídicamente relevantes, de acuerdo con la jurisprudencia y la ley, son una cosa y los alegatos de instancia son otros, y esta no es la oportunidad propicia para ello. Sin embargo, vale solo pues la acotación. Usted está en su derecho de ejercer su función como a bien le parezca. Reiniciamos entonces a las
las 2:15 de la tarde. Quedan todos pues informados y avisados. 2:15 de la tarde, reiniciamos nuevamente. Bien, gracias, honorable magistrado. Hasta pronto entonces. Muchas gracias. Somos Focus Noticias, canal especializado en la transmisión en directo de audiencias judiciales y foros jurídicos. Entérese de las últimas noticias y de los hechos más importantes de la justicia y la política en Colombia. Focus Noticias, el canal de las audiencias. Somos Focus Noticias, el canal de las audiencias. De manera libre y voluntaria, de aceptar los cargos a través de un acuerdo con la Fiscalía, pidiendo perdón antes que nada a mi familia y a mis hijos. Más de 2.350.000 personas vieron en Focus Noticias las audiencias de Johnny Leal por el homicidio de su hermano, el famoso estilista Mauricio Leal, y su mamá Marleny Hernández. Somos Focus Noticias, el único canal especializado en la transmisión de audiencias judiciales y foros jurídicos. Ingresa a nuestra página web www.focusnoticias.com y síguenos en todas nuestras redes sociales. Gracias por preferirnos. Suscríbete.